Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo podcast, el episodio 15 de En lo Práctico. Estamos nuevamente acá con el papi Guillermo, después de tener un episodio con Debrita, después tuvimos un episodio con el pastor Carlos Leonard y ahora volvemos a estar los dos juntos. Sí, ya estamos al parecer concluyendo una temporada. Sí, este es el último episodio de la temporada 1 de nuestro podcast. Sí, ha sido una experiencia linda, un caminar, un desafío, un caminar y en el camino abriendo el corazón y compartiendo aquellas cosas que en naturalidad brotan de nuestro corazón, ¿cierto? Y obviamente que tienen el propósito de bendecir a nuestros amigos y también, por supuesto, hacer remembranza de experiencias pasadas y también dar testimonio de lo que estamos viviendo en el Señor en este tiempo. Sí, yo creo que este podcast, como siempre decimos, está creado para expresar nuestro ADN, para expresar algunas cosas que marcan nuestra vida en la iglesia, que marcan nuestra congregación, pero también cosas personales de cómo nosotros y cómo tú principalmente has aprendido en este caminar, porque son bastantes años de ministerio, ¿eh? Son 30 casi. A ver, más de 30, hoy ¿no? día tengo 62 años, vine al ministerio a los 22, Casi 40. nací de nuevo a los 16 años. Casi Además, 40 años de ministerio, yo creo sí. que te dan la autoridad en muchos temas que hemos tocado. Y yo creo que eso ha sido muy bueno. Claro, en realidad también podemos decir que aquí hay una mezcla de generaciones, Ajá. ¿cierto? Y tú has vivido conmigo, gran parte de nuestro caminar. Entonces esto hace que podamos ayudarnos en recordar y también en poder compartir con nuestra gente lo que hay en nuestros corazones. Sí, y yo creo que todo lo aprendido, todo lo que hemos compartido, toda la sabiduría que el Señor te ha dado o nos ha dado, ha sido por gracia, obviamente. Ajá. Y hoy día de eso vamos a conversar. Vamos a hablar un poquito sobre la gracia. Sí, creo que es un tema que me parece genial, como que lo resume todo, sí. Porque no podríamos estar hablando del Señor y de su amor y de sus bendiciones, a no ser que pensemos que Él es un dador alegre, que Él es el Dios que lo inició todo y lo concluye todo. Por esa razón se da a conocer como el Alfa y la Omega, el que inicia, el autor, dice, y consumador de la fe. Claro. Uh-huh. Sí, interesante. Buenísimo. Sí, el tema de la gracia. Es un dador alegre. Uh-huh. Me llama mucho la atención eso. Sí. Dador alegre. A ver, ampliemos un poquito ese pensamiento antes de entrar de lleno con el tema. Sí, fíjate que nosotros, en la medida que vamos creciendo, ¿sí? Yo creo que necesitamos pedirle al Señor que nos, valga la redundancia, nos permita conocer algunos aspectos de su carácter. Ajá. Claro, hay una gran diferencia en la manera en que nos relacionemos con Dios si pensamos que Dios es un ser estricto, ¿sí? Que nos está mirando en qué cumplimos y en qué fallamos, y para corregirnos severamente en aquellas cosas que fallamos, y que a lo mejor podríamos encontrarlo en algún momento enojado, o si le pedimos algo, Él lo daría, pero con ciertas restricciones o con cierta actitud de mezquindad o de una actitud estricta. Claro. Es tan distinto de tener el entendimiento que nos muestra la palabra de Dios, que Él se agrada, se deleita en la bendición de sus hijos, se deleita en bendecir a sus hijos. Él es un dador alegre, porque en todos lados lo vemos así. Fíjense o fijémonos en cuando miramos la creación. Ajá. En el macro o el microcosmos. Claro. Lo vemos igual, Dios creando todo con prolijidad, pero también con abundancia. Pero aun cuando eso pudiera decirnos, sí, Dios es generoso, pero estamos hablando de la alegría de Dios. Claro. Y de verdad que Él se deleita en darnos. Él no nos dará algo así simplemente a regañadientes.
Y vamos a darnos cuenta que toda buena dádiva, como dice la Escritura, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y más aún dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se refiere a su carácter. Wow, no lo vamos a encontrar a él atravesado. Claro. No lo vamos a encontrar atravesado. Buenísimo. Y ya entrando al tema que vamos a hablar, la gracia, podríamos definir, yo siempre aprendí desde pequeñito. Ajá. Gracia significa regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Ese es puede ser el significado como más básico de lo que podríamos entender de la gracia. Sí. Es algo que no nos merecemos. Es un regalo que no es por mérito propio. Sí. Ajá. Bueno, eso, un regalo inmerecido es esa definición de una u otra manera no aborda en profundidad. Correcto. La intención del dador. O sea, yo te puedo estar dando algo que no te mereces, pero te lo puedo estar dando con orgullo. Correcto. Ya le doy no se lo merece, pero se lo doy así. Claro. Todo lo que Dios nos otorga, obviamente nos lo da y nos lo dio en la condición de que Él es el bueno, de que Él es el bondadoso, que Él es el generoso, que Él es el que nos ama, que Él es el que tiene la abundancia de su amor. Dice que hemos sido salvos por el puro afecto de su voluntad. Sí. Eso nos habla entonces de que las dimensiones de la bondad de Dios son infinitas. Claro. Entonces, gracia se define como, claro que Dios nos da lo opuesto a lo que nos merecemos. Claro. Si nos merecemos el rechazo total, Dios nos da la aceptación total. Wow. Si nos Buenísimo. merecemos, por así decir, la ira, Dios nos da de su amor eterno. Pero Él, quizás, entender un poquito más el punto es que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a entender la gracia cuando entendí que Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Claro. Sino porque Él es bueno. Y por su propia naturaleza es que es imposible que Dios no quiera amarnos o no. Es imposible que Dios no nos ame. Él no puede no amarnos porque Él es amor. Y Él quiere bendecirnos porque salimos de su corazón. Y entonces toda acción que nos lleve a apartarnos de Él sabe que nos va a dañar. La paga del pecado es la muerte. Y entonces Dios, viendo que nosotros necesitábamos incluso de un Salvador, entonces nos envió a su Hijo Jesucristo. Claro. Por eso Pablo lo resume así. Yo entiendo, Cristian, que hablar de la gracia, es algo inmenso, es muy amplio, ¿no? Sí. Nosotros no vamos a agotar el tema, vamos a mostrar una pincelada del tema. Y de cómo nosotros hemos aprendido que lo que es la gracia. Tío. Sí, Pablo lo dijo así. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro. Desde ahí se extrae entonces que gracia es el don inmerecido. Sí. Pero ¿sabes qué? La gracia, pero ¿cuál es el don? O sea, claro. Ya hablamos de la intención de Dios, Dios nos da. Claro. Pero ¿cuál es el don? Es el don inmerecido, el regalo inmerecido. Sí. ¿Cuál? Y por ahí ya la cosa se amplía. ¿Por qué? Porque gracia no es simplemente que Dios nos otorgó su perdón, Cristian. Todos necesitábamos del perdón. Sí. Porque el alma que peca muere. O sea, la paga del pecado es muerte. Correcto. Yo necesito ser perdonado. No voy a entrar en todo el tema legal que implicó recibir el perdón, pero la Biblia nos enseña que Dios nos otorgó el perdón del cielo, sino que para que ese perdón fuera efectivo, nos otorgó, nos dio a su propio Hijo. Fíjate, el que no escatimó ni a su propio Hijo, claro, sino que lo entregó también por todos nosotros, luego agrega, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro. Fíjate, entonces, no es simplemente que Dios me da todas las cosas,
sino que me da a su propio Hijo. Nosotros somos los buscadores de todas las cosas, Claro, pero a veces no somos los buscadores del Hijo. claro. Y el Señor dice, oye, es que yo no te estoy dando solo todas las cosas, te estoy dando a mi Hijo. Claro. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son las implicancias de él? Por ejemplo, Juan dice, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Tiene la vida. Mm, Entonces aquí ya nos damos cuenta que la intervención de Dios en su gracia para favorecer al ser humano no es solamente el perdón de sus pecados, claro, sino la impartición de su propia vida manifestada en su Hijo. claro. Ajá. Y fíjate, eso es maravilloso, porque eso a ver, como que no lo dimensionamos en nuestra razón, en nuestra mente limitada. Esto tiene que ver, de verdad, con un conocimiento revelado. Sí, Ujú. buenísimo. Nosotros estamos preparados para entender la gracia, Mm, ni menos para recibirla. Te conté la experiencia de cómete las roscas. sí. ¿La contamos acá? Creo que no, creo que no. A lo mejor la puedo contar. Sí, cuéntala. Ya. Buenísimo. De eso se trata el podcast. A ver, yo creo que nuestro enemigo, el diablo, se encarga de marcar la vida de los seres humanos. Claro. Él vino a robar, matar y destruir, y es perseverante en su trabajo. Y obviamente que se encarga de marcar la vida de todos los seres humanos Sí, para que tengamos una idea trastocada de Dios. Para que tengamos la idea de que si Dios nos puso acá, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? claro. Es tan fácil comprender la trama de la vida. Esto lo vas comprendiendo en el camino, Sí. de que el hombre se rebeló en el huerto del Edén, de que estábamos contenidos en Adán y que por uno que pecó todos pecamos, Ajá. todo eso. Sí, Pero lo que es claro es que el pecado nos daña en todo sentido sí. y nos va generando una idea de que no tenemos, no podemos y no sabemos. No sabemos, claro. Y es la canción que da vuelta continuamente en nosotros. Entonces yo no sé, pero los amigos que nos están escuchando pueden haber tenido, hoy día más que nunca, experiencias extrañas en el haber nacido. O sea, Claro. hoy día el nacer, diríamos, por la unión de papás entusiasmados que nunca se comprometieron a criar sus hijos, estamos a la orden del día en eso. Sí. Entonces imagínate la marca, la impronta. Eso condiciona mucho después Sí, el crecimiento. para y todo. mirar la vida y para mirar a Dios. Ajá. La culpa es una de las cosas que trabaja mucho en el ser humano cuando hay otras personas que tienen sus conciencias cauterizadas, pero no estamos hablando de ellos. Claro. A ellos también Dios los ama. Pero el hecho de sentir, porque hay dentro de nosotros un algo que sí o sí te dice esto está bien y esto no está bien. Claro. Eso, aunque no hayas ido nunca a un colegio, no hayas ido al liceo ni a la universidad, tú sabes que hay cuestiones que no van Claro. ¿cierto? No van en el orden. Y por eso mismo, entonces, dentro de nosotros sabemos que hay transgresiones dentro. Ajá. Y obviamente que hay un creador que sabe de esas transgresiones. Entonces nos cuesta mucho creer que Dios me vaya a amar en esa condición y que haya hecho ya lo necesario en Cristo para otorgarme el perdón eterno. Claro. Eso sobrepasa, más aún cuando te han enseñado que todo hay que ganarlo en la vida, la meritocracia. Claro. Ajá. Y de hecho se practica mucho la meritocracia entre nosotros, que claro, el sentido de superación se premia, ¿cierto? Los esfuerzos se premian, pero a veces achata a aquel que, achatar es apagar a aquel que se sacó, disminuye a aquel que se sacó en un curso un 4 y el otro que siempre se saca un 7. Claro. Entonces, pero se lo sacó por méritos y lo Claro. recompensan por méritos. Claro. Se lo merece. Se lo merece, claro. Todo, se lo merece. El que gana, se lo merece. El que gana una carrera, se la merece. Entonces, volviendo al tema de la historia, porque recuerda... Sí, viene la ahora historia, vengo. viene la historia. Entonces, nosotros estamos llenos de eso. Sí, Entonces, tienes dos alternativas. Yo me lo merezco todo o no me merezco nada. claro. Y ninguno de los dos entra en la gracia. Ujú. Sí. Porque la gracia no es para el que se lo merece o sea, la gracia no es para el que se lo merece
Y tampoco es para pero sí es para el que no se lo merece. El que no se lo merece, sí. Es raro. Sí. Es raro. Entonces, Bueno, Guillermito está en ese, en el que no se lo merece. En el que no se lo merece, joven. Joven. Guillermito joven. Joven, dañado, rebelde, con todas estas cosas de la juventud, Sí. rompiendo límites una y otra vez. No voy a ahondar en eso. Así que cuando yo tengo la experiencia de que yo le llamo así, que la gracia golpeó a mi puerta, Ajá. cuando me hablaron de Jesucristo y el Espíritu Santo me convenció de que a pesar de toda mi maldad, de toda mi rebelión, Sí. el Padre me ama y envió a su Hijo Jesucristo para recuperarme para Él. La mejor explicación de eso fue la parábola del hijo pródigo, el hijo que estaba ahí en medio de los cerdos, Sí. comiendo de la comida de los cerdos, volvió en sí Ajá. y fue a la casa de su papá. Dijo, voy a volver a la casa de mi papá. Sí, y correcto. cuando vuelve a la casa de su papá, el papá Corre, no solamente revisa. lo mira, el papá se levanta, si es que estaba sentado, si estaba parado lo ve, y el viejito, no me lo imagino tan viejito, pero el papá corre donde el hijo, ¡wow! Y mira, ahí viene, imagínate, derrotado, maloliente, Claro. humillado, sucio, todo, vacío, pobre, entristecido, dañado. Y el padre le da el abrazo ese y le besa, le da un beso en la mejilla, ¿no? Sí. Y bueno, dice que hace poner anillo en su mano, Calzado calzado en en su su pie, vestidura nueva, manda a matar el becerro gordo. Eso es la gracia manifestada maravillosamente. Esa historia la contó el Señor, todavía no llegó a mi A tu ejemplo. historia, Guillermito, Pero estamos esa bien. historia el Señor la contó para hablarnos de que la gracia no es un grito desde el cielo. Claro. Es que Dios vino desde el cielo a la tierra en Jesucristo y se hizo parte de nosotros para abrazarnos y para decirnos cuán amados somos. Ya, Buenísimo. estando en la condición de perdido, me hablaron del Señor y yo respondí a ese llamado. Ajá. Lo necesitaba urgente en mi vida. Sí. Pero cuando entrego mi vida a Cristo, no es la figura del hijo que llega a los brazos del papá y ahora el papá lo arrulla. Yo no me siento así. Claro. Siento que Dios me perdonó, pero que estoy en capilla. ¿Entiende el término? Sí, sí. Estar en capilla. Sí. Yo lo entendí después porque cuando era chico, mi mamá me decía, ya estás en capilla, Estás me en decía. capilla. Y en capilla, yo, ¿qué será esa cuestión? Pero lo que sí sabía es que estaba amenazado Claro. y que iba a llegar un momento en que me las iban a dar todas de una vez. De una Oh, Estaba ya a punto de. en capilla. Capilla. Entonces cuando vine al Señor yo pensé que sí, que Él me había perdonado, pero más me vale portarme bien porque o si no, mira cómo se traslada una fijación, una manera de Totalmente. conductual en la vida natural con la relación con Dios. Y entonces yo en el tiempo, Él me perdonó, maravilloso, pero yo no me perfeccioné de inmediato, Ajá. ni ahora he sido perfeccionado. Así que obviamente dentro de mí funcionaba Él, es que Está estoy ahí en en capilla. capilla. Estando en eso, un día una hermana, Mira, perdón, para que no se vea el micrófono. empecé a Empieza a hacer batería A hacer la batería en la mesa. y después corrijo a mis nietos. Un día de eso, una hermana de la iglesia yo tenía como 1 año y medio Sí. ya que yo estaba en el Señor y me dice, hermano Willy, me dice, quería invitarlo a mi casa. Y yo me asombré primero. Claro. Me pasé película al tiro, dije, me confundió. Debe ser que soy el que me he sacado puro 7 en el colegio, que era el ejemplo del barrio, que soy no sé, porque la meritocracia. Correcto. Ella debe haber, alguien le dijo de alguien que tiene méritos Claro. y seguramente me confundió, eso dije yo. La cosa es que me estaba invitando a un tecito a su casa. Ajá. No, lo invito a mi casa, en realidad era Sí. eso, un tecito, sí. Yo me puse muy nervioso pensando que se había olvidado de mí, o sea, que me había confundido. Y invité a mi primo. Y fuimos los dos a esa casa, y cuando llegamos, había una mesa, Cristian, como de un cumpleaños. Lo que más estaba eran las roscas, pero había bebida, chocolate, así, es un cumpleaños. Y yo me perseguí más todavía, dije, cáspitas. Me dio mal la información y Sí, no traje era regalo. un cumpleaños y no traje regalo. Entonces yo le digo, hermana, no me dijo que había, porque ella tenía varias hijas, Sí. entonces no me dijo que tenía un cumpleaños.
No me dijo, no es un cumpleaños, me dijo. Le digo, oye, ¿qué es? Me dijo, esto que está acá es para usted, me dijo. El Señor me puso que se lo dijera para usted. Wow. ¿Y eso, Cristian? Es que de verdad, en mi experiencia de niñez nunca tuve una celebración de un cumpleaños. Claro. A mí no me celebraron los cumpleaños. Así que dentro de mi subconsciente es que no me lo tienen que celebrar si yo no me lo merezco. Claro. Y en realidad este no era tu cumpleaños, pero la hermana estaba celebrando tu vida, digamos. Sí. Pero dentro de mi trabajo mucho, mientras me sentaba, Ajá. y empezamos sírvase. Y yo no soy digno, yo no he hecho cosas buenas. No me lo merezco. No me lo merezco. Entonces ahí estaba y mi primo, que no tenía el problema, el sinvergüenza, se comió casi todo. Toda la mesa. Pero yo me comía así como poquitas roscas y quería puro irme. Y por esa no comprensión de recibir la gracia, porque eso era una acción de gracia. Claro. Ni siquiera, ya por último, ya no me lo merezco, pero cómetelo, po. Es que los que se lo merecen se lo tienen que comer, pues no el que no se lo merece. Claro. Eso era lo que trabajaba dentro de mí. Por eso que te digo que cuesta entender la gracia. Yo terminé rápido, así como que me despedí, y en el tiempo pensar que esta hermana, ajá, querida, preciosa, hizo algo maravilloso para mí, pero yo no lo entendí en su momento. Claro. Dios la usó seguramente para provocar un rompimiento y yo pudiera en el futuro vislumbrar la gracia revelada en la acción de Dios en Jesucristo. Claro. Porque fíjate, si la hermana me impactó y me quedé ahí sirviéndome una mesa adornada, ¿cuán mayor impacto es hablarle a una persona que Dios nos envió a su Hijo? Claro. Wow. Por eso que nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude para compartir el Evangelio de la gracia. Sí. Y cuando tú entiendes el amor de Dios inmerecido, tú quieres estar bajo su gobierno, no hay problema. Porque Él es bueno, porque entiendes que Él es bueno. Así que, bueno, pasaron años y años y años. Y luego, ya yo siendo pastor, tuvimos una experiencia muy hermosa en nuestra iglesia. Por primera vez nos visitaban profetas de oficio. Claro. Yo en la historia se la había contado a Debra. Claro. Debra ya sabía el tema de las roscas, que no me había comido todas las roscas. Y cuando vinieron estos profetas y ministraron en nuestra iglesia y en nuestras vidas, otra vez vino el desborde de la gracia. O sea, como que Dios por su Espíritu empieza a anticiparte de tanta bendición que vendrá para ti y tu entorno, que te falta espacio para contener tanto. Claro. Es como cuando te quedas, un término, no sé si se podrá usar, abutagado. Claro, cuando te invitan a comer y comes demasiado. Claro, como que no tengo más espacio, pero aún hay mucho más. Hay mucho más, sí. Quedé tan así que me fui sin habla a mi casa. Ajá. Terminaba la reunión tarde. Había sido una cosa de gloria maravillosa, donde Dios nos había dicho tantas cosas que Él era para nosotros, pero también que vendrían y que las hemos visto en el tiempo manifestarse. Y me recuerdo que estábamos ahí con Debra, ya estábamos acostándonos y yo me fui siempre en mucho silencio a mi casa. Claro, impactado. Diciendo así como María cuando dijo, ¿qué salutación será esta del ángel, no? Claro. Y le digo, le hablo a Debra, ¿qué piensas tú de todo esto? Le digo yo. Y Debra me mira, me dice, cómete la rosca, me dice. Cómete todas las roscas nomás. Claro. O sea, déjate hacer preguntas. Claro. Y ya alguna vez por todas. Porque tú le dijiste que piensa de todo esto, era como, no es para mí. Claro, yo creo que esa fue ¿será como verdad? ¿Será verdad? Claro. ¿No será verdad? No me lo merezco. ¿No lo merecemos? Si hace una cosa así, tanto para nosotros.
Y ella viene y dice, ya, no. Cómete las roscas. Y de ahí está el hecho que he aprendido que la gracia es que el Señor se otorgó a sí mismo hacia nosotros. Es más que un mero favor de perdonar los pecados. Eso yo sé que para muchos de los que nos están escuchando les va a amanecer como a las 5 de la mañana. Claro, pero qué bueno lo que me contaste, porque nosotros podemos aprender mucho, obviamente, todo de la gracia a través de la Biblia. Podemos, no sé, comprar libros de la gracia. Pero cuando hay experiencias como estas, la que tú tuviste de que una historia pasada tiene su segunda parte y el Señor te manifiesta, o el Señor manifiesta a tu vida la expresión máxima de la gracia, pero en lo práctico, yo creo que ahí uno lo comprende de manera diferente. Más que conocimiento. Y de eso se trata este podcast, de qué es lo que el Señor nos enseñó, porque podríamos hablar de ya la gracia tanto en el capítulo tanto, en el versículo tanto, que es importantísimo, pero a la larga el Señor sigue siendo el mismo Señor de la Biblia ahora. Dios sigue siendo el mismo Dios de la Biblia, que puede tener estas experiencias contigo, que tú puedes tener estas experiencias con Él y aprender aún así de ese concepto, ¿no? Sí. Bueno, la palabra de Dios está llena de códigos que tenemos que leerlos luego en la experiencia diaria. Correcto. Fíjate que yo estoy consciente de que hay un antes y un después. Claro. Un antes es cuando yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Es cuando soy un esclavo del pecado. Ajá. Es cuando provoco y produzco pecado, daño mi vida y daño mi entorno. Y luego veo el después de haber entrado por la puerta que es Cristo. Sí. Porque simplemente Jesucristo es la puerta y yo entendí que Él dijo, no he venido a buscar justos sino pecadores al arrepentimiento, pero a buscarlos ¿a qué? A buscarlos al encuentro con Dios. Correcto. A partir de ahí, de esa conexión sobrenatural con el Señor, que es por pura gracia, es por el don que Él te da, es que Dios manifestó su gracia en Cristo. Y quizás esto tengo que dejarlo claro. Y a partir de ahí, cuando tú entregas tu vida a Cristo, entregas, no solamente que la entregas, es que el Señor te hace de nuevo. Correcto. Y entras en un proceso de transformación. Sí. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Claro. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Recibirán el Espíritu de verdad, el cual el Padre les enviará y estará con ustedes para siempre. Todo eso que uno empieza a comprender, ya definitivamente entras en una experiencia de favor. Sí. Y tienes la posibilidad de mirar el entorno. Yo digo, todo es gracia. Mira, claro. A ver, desde mi punto de vista, humanamente hablando, se parece a un programa que vi antes, yo digo, las condiciones mías no fueron las normales, las de los parámetros normales. Ajá. Mi madre me tuvo soltera. Tuve un padrastro, un lugar disfuncional, 12 años me escapé de mi casa, claro. Tuve la droga 4 años, y hoy día cuando miro que a partir de este encuentro del Señor conmigo, cuando Él me recupera, y miro, yo digo, realmente es el favor de Dios en todo. Sí. Los hijos, la esposa que Dios me ha dado, los hijos hermosos que tengo, los nietos preciosos, la iglesia que pastoreo, el equipo pastoral, el equipo de líderes, la gente preciosa, los jóvenes preciosos, los logros que tenemos y la visión que ha puesto en nuestro corazón. Correcto. Que todavía esto es solo el comienzo. Ajá. Los milagros que hemos visto de visión una y otra vez. La compra del edificio, la compra de la radio FM, Presencia FM, la 98.9,
lo que Dios nos ha entregado ahí en el kilómetro 15 del Valle de Utah, Sí. 1,5 para hacer un campus precioso. Las personas que siguen viniendo a los pies de Cristo, el privilegio que tenemos de alcanzar a tanta gente a través de la radio, y no solamente la radio, internet, y el honor que tengo de estar contigo, que también te veo como una prolongación de mi propia vida, aun cuando tú tienes tu propia vida y tu propio llamado. Pero todo eso, yo digo, es la gracia que se desborda y una y otra vez. Buenísimo. Es solamente, no me lo merezco, pero es que está dentro del plan de Dios. Y hoy día estoy creyendo que no hay nada imposible para Dios, pero que también todo es posible para aquel que cree. Claro. Así que, vuelvo a decir, esta es una gotita ante el océano de la revelación de la gracia. Sí. Y quizás sería bueno pasar al segundo punto. Sí, eso es lo que también queríamos, o yo te preguntar, o queríamos conversar. Tocar estos dos puntos rápido, porque Los que vienen, Otra, los dos sí. que vienen. otra cosa que la gracia, yo he aprendido de la gracia en términos como básicos, como al principio dijimos, gracia es un regalo inmerecido, y ahí desarrollamos este punto y entendimos un poco más. Gracia no es una licencia para pecar. Eso también yo lo aprendí desde muy Sí. pequeñito. La gracia no es una licencia para pecar. Sí. Y ahí entramos en este concepto de que no, que Dios por su gracia me perdona y yo puedo hacer lo que quiera, si total Dios me perdona. Sí. Entonces yo creo que hay que dejar claro eso. Sí. A ver, es que si entendemos la gracia solamente como el perdón de nuestros pecados, Ajá. es obvio. Si entendemos la gracia como el perdón de nuestros pecados, es obvio que alguien podría pensar, claro, me perdonó mis pecados, pero no trató con la fábrica, por lo tanto yo puedo seguir pecando. Claro. Es que gracia no significa el perdón de los pecados solamente, sino que gracia significa que Dios te transforma tu naturaleza. Claro. Dice Pedro que la gracia es la intervención de Dios en el ser humano para hacerlo participante de su naturaleza divina. A partir de ahí, entonces, si bien es cierto, yo soy tentado, que significa una invitación a pecar, Sí. pero tengo la naturaleza de Dios que me ayuda a decirle que no a la invitación a pecar. Correcto. Si alguien piensa que gracia es una invitación a pecar, entonces, o sea, porque Dios ya me perdonó mis pecados pasados, presente y futuro, porque eso también implica la gracia, y dice entonces puedo pecar libremente, es porque él nunca conoció al Señor, nunca recibió la vida, conoció el concepto, Ajá. pero no conoció la vida, no entró en la realidad de la vida. Claro. Porque cuando Él viene a tu corazón, entonces se provoca el hecho de que tú quieres cada vez conocer más a Dios y servirlo más. Quieres conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y empiezas a gustar lo que significa vivir en victoria y mantener el pecado a raya. Entonces, no es una licencia. El que cree, a ver, el árbol se conoce por sus frutos. Correcto. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, Ajá. y un árbol bueno no da fruto malo. No da fruto. De manera que si el Señor te cambió la naturaleza, puedes dar un fruto distinto. Ajá. A ver, está el pomelo. Sí. El pomelo que dio un fruto grande y todo el mundo pensaba que iba a dar un juguito dulce. Y cuando llegaron y sacaron del fruto, era amargo. Imagínate, le predican al pomelo, lo amenazan al pomelo, lo ponen en disciplina al pomelo. El pomelo hace promesa de que la próxima cosecha sí va a dar juguito de naranja. Y crece a la otra vez y crece su fruto, y cuando extraen el fruto sigue siendo fruto jugo amargo, que tiene su utilidad, pero para el ejemplo, amargo. Entonces el pomelo hace otra vez promesa. Ahora sí se propone para el próximo año. Yo pregunto, ¿cuántas veces podría prometer el pomelo que va a dar fruto dulce hasta que dé fruto dulce? Nunca.
Claro. La única solución es que al pomelo se le desarraigue como pomelo y donde está se ponga una semilla de naranja. Claro. Crece el naranjo sin exhortación, sin amenaza de ser puesto en disciplina, sin que se esfuerce para hacer promesas, es que te va a dar Correcto. fruto o jugo dulce. Claro. Eso es exactamente lo que significa la gracia manifestada en Cristo, que Él te hace una nueva transformación. persona. Claro. Si alguien dice, no, yo prometí, me hice compromisos, pasé adelante, me inscribieron en el libro de registro de la iglesia, hice promesas que voy a dar fruto dulce, jugo dulce, pero si no ha tenido un encuentro real con Jesucristo, obviamente que es imposible. Eso es simplemente esfuerzo, obras muertas, esfuerzo de religión. De manera que el árbol se conoce por su fruto. Ahora, ¿pero acaso alguien que entregó su vida a Cristo nunca va a pecar, pastor? Sí, va a pecar, pero no se va a recrear ni practicar Claro. continuamente el pecado sin que el hijo pródigo Claro. se fue a un mal camino, pero tarde o temprano la cosa dentro, Sí. la relación de hijo, Sí. nunca se perdió. Se perdió la condición de hijo no se perdió. Se perdió la comunión con su padre, pero la condición de hijo nunca se perdió y tarde o temprano volvió. Correcto. A mí me llama mucho la atención la vida de David, por ejemplo. Uh-huh. Que en la escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ajá. Y si vemos la vida de David, de repente como el buen chileno diría, embarrada y media se mandaba David. Sí. Pero siempre tenía este corazón de Ir en pos de Dios. de Dios. Sí. Y ahí incluso en la historia de David, porque uno muchas veces piensa, no, la gracia viene desde Jesucristo en adelante. El Nuevo Testamento está lleno de gracia, el Antiguo Testamento no hay gracia. Y podemos ver en la vida de David una gracia manifestada completamente. Sí. Y esto nos lleva al próximo punto, que yo creo que es el último para como encasillar estos tres puntos que queríamos tocar. Es de que también en la Biblia aparece un concepto que es esforzarse en la gracia. Ok. Entonces, eso también, si es que uno lo escucha como muy superficialmente, podría ser hasta contradictorio. A ver, pero si me está diciendo que algo que no me merezco, que la gracia es un regalo inmerecido, ¿por qué ahora aparece este concepto de esforzarme en la gracia? Entonces, ya. ¿es mérito o no es mérito? Y ahí es algo muy Sí. interesante, como para finalizar. Correcto, quedó una ventanita en relación a lo de David que quisiera aclarar. Sí, súper. En el antiguo pacto se ve que personas se anticiparon a la Correcto. era del nuevo pacto. Correcto. Se dice que David fue uno, Sí. porque él comió de los panes de la proposición y no murió, Ajá. habiendo un reglamento que Que decía que solamente los sacerdotes podían acceder a eso. Correcto. Pasaron muchas cosas en relación a David. David es un anticipo de lo que iba a ser la Ajá, gracia. Sí. Ujú. Hay una diferencia entre los nuevos nacidos en Cristo para adelante con David. Hay claro. una gran diferencia. Pero se ve la gracia. Se ve la esencia de Dios, Sí, el corazón de Dios correcto. ahí. Ahora, están aquellos que piensan, cuando se habla de la gracia, que todo depende de Dios. Sí, Y están los otros que dicen que todo depende de nosotros. claro. Tiene que estar el equilibrio entre entonces la gracia y lo que hacemos nosotros, Sí. ¿no? La gracia y la fe, por así decir. El esforzarse en la gracia significa que una vez que yo estoy ya en la casa del Padre, eso es por pura gracia, no me lo Sí. merezco. El esforzarse en la gracia significa que ahora yo me comprometo con Él para el cumplimiento de sus propósitos, de sus Ajá. planes. Él cuando nos ideó con planes en su corazón. Sí. Cada uno de nosotros tiene una asignación que no la puede cumplir nadie más que cada uno de nosotros. O sea, Ajá. tú tienes una asignación dada por Dios. Dios te habilitó con eso. Puso capacidades, Él decidió la fecha o el lugar geográfico donde ibas a nacer. Él decidió tu sexo. Él puso dentro de ti esas gracias que nadie más tiene, dones, habilidades. Hay capacidades en estado embrionario dentro de ti.
que en tu unidad con el Espíritu Santo vas a ir descubriendo, pero hay otras que el Espíritu sobrenaturalmente va a ir agregando sobre ti. Claro. Ya. Entonces hay un propósito, una asignación. A ver, dentro del gran plan de Dios yo tengo que cumplir una misión. Sí. Y para cumplir esa misión, esa no se cumple sola. Esa se cumple con mi entrega. Claro. Esa se cumple con mi consagración. Se cumple con mi trabajo, con mi perseverancia e incluso con mi esfuerzo. Wow. Yo fui salvado para buenas obras, no por las buenas obras. Claro. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Seguramente en esas buenas obras hay una cantidad que Dios solamente sabe de personas que tú vas a bendecir, vas a alcanzar para Cristo. Quizás en aquellas buenas obras tú vas a operar en lo sobrenatural. Claro. A lo mejor vas a ser un comunicador, a lo mejor Dios te va a usar en sanidades, liberaciones, o te va a usar para levantar universidades, o para presidir un gobierno, Ajá. o para renovar las comunicaciones, o para traer respuestas a la economía, o para traer respuestas en el deporte. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí, y cuando tú entiendes para qué has sido puesto en esta tierra, teniendo relación con la iglesia del Señor, amando a tus hermanos, dices, sí, pero yo tengo una especialidad única y yo voy a cumplir eso, y para eso yo me voy a esforzar en la gracia. Claro. Cerrando, yo explicaba esto de esforzarse en la gracia de la siguiente manera. Cuando uno va a algún aeropuerto de esos grandotes, hay unas correas transportadoras. Sí. Hay gente que yo siempre tenía la tendencia a subirme en la correa transportadora. Claro. Pero veía personas La que... correa transportadora es como un caminito que se mueve. Un caminito que se mueve. Como de las maletas, pero para personas. Sí, personas. Sí. Pero me fijaba que las mismas personas que habían viajado conmigo, algunas decidían caminar. Sí. Y yo dije, claro, deciden caminar porque quieren estirar sus pies. Claro. ¿Ya? Pero para que este ejemplo nos sirva, vamos a hacer cuenta que caminar en la ley es caminar así En el piso. Por tu fuerza. Por tu fuerza. Caminar en la gracia es subirte en la correa transportadora. Ahí hay una figura interesante, porque a veces uno se sube con una mochila pesadísima y uno está en la gracia, pero no está descansando del todo. Claro. ¿Cierto? Así que sácate la mochila, pues bájatela. Claro. ¿Cierto? Y la deja ahí uno al lado. Eso es crecer en la gracia. Claro. Y la correa transportadora te lleva, tú estando detenido igual sigues, claro, y tú sigues avanzando. Pero si quieres llegar más rápido, si por urgencia tienes que llegar rápido al objetivo, camina sobre la correa transportadora. Sí. Eso sería esforzarse en la gracia. Y es increíble que esforzarse en la gracia te hace avanzar más rápido. Sí, pero en los objetivos de Dios. Claro, en los objetivos de Dios. Sí. Y eso es algo buenísimo también. Yo creo que para lograr los objetivos de Dios en esta generación, nosotros todos somos llamados a esforzarnos en la gracia. Claro. Somos llamados a consagrarnos al máximo. Somos llamados a introducirnos en Dios para descubrir nuestro potencial. Somos llamados a desarrollar todo nuestro potencial. Correcto. Deberíamos de armarnos, Cristian, con este pensamiento. No voy a me rehúso ir a enriquecer el cementerio. Claro. Porque tú sabes que los lugares más ricos de la tierra no son los Emiratos Árabes, no son las minas de diamantes, no son los yacimientos de petróleo, sino que los lugares más ricos de la tierra son, ¿qué cosa? Los cementerios. Los cementerios. ¿Por qué? Porque ahí están las canciones sí, que nunca se cantaron. Nunca se cantaron. Están los cuadros que nunca se pintaron. Los libros que nunca se escribieron. Las soluciones a enfermedades que nunca aparecieron. Claro, porque las personas se rehusaron liberar ese potencial. Claro. Y en el Señor podemos ir por más. Sí. Bendito sea el Señor por su gracia que desborda y correcto. Que, fíjate, la gracia me ha hecho sentir que estoy seguro. Él prometió, no te dejaré, ni te desampararé. Wow.
He tenido momentos de hierros, de errar, sí, y me han dejado cicatrices, sí, pero he acudido al Dios de la gracia, Sí. que me ha recibido, que me ha sanado, o que ha trabajado en mi vida, y su promesa sigue intacta. Buenísimo. No te dejaré, ni te desampararé. Un canto que dice: aquel que la buena obra empezó, y aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Tum, tum. Él es fiel en completarla. Claro. Tum. El que la comenzó será fiel en completarla en mí y en ti y en vos. Terminamos cantando, buenísimo. Sí, qué hermoso. Todo es por gracia. Sí, sí. Y los 15 episodios Sí, han sido también la gracia de Dios. De verdad, Sí. es un alto honor haber tenido el privilegio de con mi hijo abrir el corazón para ustedes y agregar valor a sus vidas. buenísimo. Porque de eso se ha tratado. Hemos tenido la intención de decir, mira, no solamente vamos a decir algo, sino que vamos a ocupar todo lo que Dios nos ha dado, porque creemos que tenemos algo de Dios para decir. Sí. Les amamos y prepárense, oren por nosotros para que el próximo episodio, que va a consistir también en otros invitados, Sí. La próxima temporada. la próxima temporada Sí. va a ser Buenísimo, buenísima. sí. ¿Qué se nos viene, Cristian? Sí, se nos vienen, bueno, primero que todo, para cerrar este tema, Ajá. gracias por compartir, papito, Un honor, un privilegio. este tema tan bueno. Y yo creo que fue genial terminarlo así, terminar hablando de la gracia, muy, muy, muy bueno. Este es el final de temporada, el último episodio de la primera temporada de este podcast. Y como tú ves, papá, se vienen grandes cosas para la próxima temporada. Estamos viendo ahí, posiblemente vamos a hablar harto de creatividad, de la creatividad en la iglesia. Porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios creativo, la creatividad en la congregación. Nosotros Ajá. creemos que las iglesias tienen que ser los lugares más entretenidos del mundo. ¿Sí? Sí. Eso... Más deseables. Más deseables, sí. Que la gente llegue y obviamente sea transformada por el Señor, impactada por el amor de Dios, que es lo principal, pero también que la pase súper bien. Sí. Entonces eso tiene que ver mucho con la creatividad y vamos a estar hablando ahí un poquito en la próxima temporada que se viene en unas semanitas más. Así que espérelas. Pero durante este tiempo los invitamos a que vean los episodios anteriores de esta temporada, que estuvieron muy buenos. Mi esposa Ajá. no pudo ver los episodios en el día, sino que los veía después. Y me dice, oye, está súper bueno el podcast, ahora estoy aprovechando de escucharlo. Lo que compartió el pastor Carlos Leona, Estuvo buenísimo. Buenísimo, sí. Así que todos los episodios están muy buenos. Y nos estamos despidiendo de esta primera temporada. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Siga compartiendo estos videos. Y esto fue el último episodio de esta temporada de nuestro podcast En lo Práctico. Porque no todo lo práctico es espiritual. Pero sí todo lo espiritual debiera ser práctico. Correcto. Nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.